Bienvenidos a Urban Backpack. Hoy viajamos a Lucerna, una de las ciudades más representativas de Suiza y una parada imprescindible para entender la esencia del país. Situada en el centro del territorio suizo, a orillas del lago de los Cuatro Cantones, Lucerna combina historia, paisaje alpino y una calidad de vida que la ha convertido en uno de los destinos más visitados de Europa. Lucerna nació como un pequeño asentamiento medieval y creció gracias a su posición estratégica en las rutas comerciales que conectaban el norte de Europa con el paso del Gotardo. Ese pasado todavía se percibe claramente en su casco antiguo, perfectamente conservado, donde las calles adoquinadas, las plazas históricas y las casas pintadas cuentan siglos de historia. Uno de sus grandes símbolos es el Kapellbrücke, el puente de madera cubierto más antiguo de Europa, construido en el siglo XIV. Cruzarlo es recorrer una auténtica galería histórica al aire libre, con pinturas triangulares que narran episodios clave de la ciudad y de Suiza. Muy cerca se encuentra la Torre del Agua, que a lo largo del tiempo ha sido archivo, prisión y torre de vigilancia. Lucerna también es conocida por su estrecha relación con las montañas. Desde aquí se accede fácilmente a cumbres legendarias como el Monte Pilatus y el Monte Rigi, consideradas la cuna del turismo de montaña suizo. Estas montañas no solo ofrecen vistas espectaculares, sino que forman parte de las leyendas y tradiciones locales. En este vídeo vamos a recorrer Lucerna con calma, como lo haría un guía profesional, descubriendo sus lugares más emblemáticos, sus curiosidades históricas y los detalles que muchas veces pasan desapercibidos. Si te gusta viajar con contexto, historia y buena información, quédate hasta el final porque Lucerna tiene mucho que mostrar. El Ayuntamiento de Lucerna, conocido como Rathaus, es uno de los edificios civiles más importantes y representativos de la ciudad. Se encuentra en la Plaza Cornmarkt, junto al río Reuss y a escasos metros del famoso Kapellbrücke, en pleno corazón del casco histórico. El edificio fue construido entre los años 1602 y 1606 y es un claro ejemplo del estilo renacentista italiano adaptado al entorno suizo. Su diseño destaca por la elegante fachada simétrica, y sobre todo, por su gran tejado inclinado, típico de la arquitectura alpina, pensado para soportar las fuertes lluvias y nevadas. Durante siglos, el ayuntamiento fue el centro del poder político de Lucerna. Aquí se reunían tanto el Gran Consejo como el Pequeño Consejo de la ciudad, tomando decisiones clave para la vida económica y social hasta finales del siglo XVIII. En la actualidad, el edificio sigue teniendo funciones administrativas y acoge reuniones del Parlamento Municipal. La planta baja del ayuntamiento alberga la Kornstute, que originalmente funcionaba como almacén de grano y espacio de mercado. Hoy en día se utiliza como sala de exposiciones y eventos culturales, manteniendo su papel histórico como lugar de encuentro ciudadano. En el interior destacan varias salas históricas decoradas con madera tallada, pinturas y mobiliario de época. Algunas de ellas se utilizan actualmente para actos oficiales y bodas civiles, lo que permite que el edificio siga formando parte activa de la vida cotidiana de Lucerna. Como curiosidad, desde las arcadas abiertas que dan al río todavía se celebran mercados semanales, una tradición que se mantiene viva desde hace siglos. El Ayuntamiento de Lucerna no es solo un edificio administrativo, sino un reflejo de la historia, la continuidad y el carácter cívico de la ciudad. El Rathausweg es un puente peatonal moderno situado en el centro de Lucerna, junto al ayuntamiento y a muy poca distancia del Kapellbrücke. Cruza el río Reuss y conecta el casco antiguo con la orilla opuesta, facilitando el acceso hacia la iglesia de los jesuitas y la zona sur del centro histórico. El puente fue inaugurado en el año 1998 como parte de una mejora de la movilidad peatonal en el corazón de la ciudad. Su construcción respondió a una necesidad clara: aliviar el intenso tránsito de personas que soporta el Kapellbrücke, especialmente durante los meses de mayor afluencia turística. A diferencia de los puentes históricos de Lucerna, el Rathausweg es una infraestructura contemporánea. Su estructura principal es de acero y el tablero de paso es de hormigón, con un diseño funcional y discreto que busca integrarse visualmente en un entorno urbano de gran valor histórico, sin llamar la atención. Desde el Rathausweg se obtienen muy buenas vistas del río Reuss, del ayuntamiento, del Kapellbrücke y de la Torre del Agua, lo que lo convierte en un punto interesante tanto para observar la vida cotidiana de la ciudad como para realizar fotografías con menos aglomeraciones que en los puentes más famosos.
El Rathausteg es un buen ejemplo de cómo Lucerna combina modernidad y conservación del patrimonio, incorporando soluciones actuales que mejoran la experiencia de residentes y visitantes sin alterar la identidad histórica de la ciudad. El Kapellbrücke, o Puente de la Capilla, es el monumento más emblemático de Lucerna y uno de los símbolos más reconocibles de toda Suiza. Cruza el río Reuss en diagonal y conecta el casco antiguo con la orilla opuesta, formando parte esencial de la identidad histórica de la ciudad. El puente fue construido alrededor del año 1333 y es considerado el puente de madera cubierto más antiguo de Europa que sigue en uso. Su trazado oblicuo es poco habitual y responde a necesidades defensivas y urbanísticas de la Lucerna medieval. Una de sus características más singulares son las pinturas triangulares que decoran el interior del tejado. Estas obras datan principalmente del siglo XVII y fueron realizadas por el pintor Hans Heinrich Bachmann y su taller. Las escenas representan episodios de la historia de Lucerna, leyendas locales y la vida de santos patronos, funcionando como una auténtica crónica visual para una población que, en su mayoría, no sabía leer. Junto al puente se alza la Wasserturm, la Torre del Agua, una construcción octogonal aún más antigua que el propio Kapellbrücke. A lo largo de su historia ha tenido múltiples usos, entre ellos torre de vigilancia, archivo municipal, tesorería e incluso prisión. En 1993, el Kapellbrücke sufrió un grave incendio que destruyó gran parte del puente y la mayoría de sus pinturas originales. La reacción de la ciudad fue inmediata, y en menos de 8 meses, el puente fue reconstruido casi en su totalidad. Algunas de las pinturas no se reemplazaron y hoy los espacios vacíos sirven como recuerdo visible de aquel suceso. Con una longitud aproximada de 204 metros, el Kapellbrücke no es solo un paso peatonal, sino un símbolo de resiliencia y orgullo local. Pasear por él permite entender la importancia histórica de Lucerna y apreciar cómo la ciudad protege su patrimonio sin renunciar a la vida cotidiana. Desde el Kapellbrücke se obtiene una de las vistas más representativas de Lucerna. Bajo el puente fluye el río Reuss, que nace en el lago de los Cuatro Cantones y atraviesa la ciudad con aguas claras y un caudal constante, marcando desde hace siglos la vida urbana y comercial. Mirando río abajo, destaca claramente la iglesia de los jesuitas, conocida como Jesuitenkirche. Está considerada la primera iglesia barroca de gran escala construida en Suiza y fue levantada entre 1666 y 1677, en un momento clave de la Contrarreforma católica. El templo fue dedicado a San Francisco Javier, uno de los grandes misioneros jesuitas, y su construcción tuvo un fuerte significado político y religioso, ya que Lucerna era uno de los principales bastiones del catolicismo en Suiza. La iglesia se diseñó no solo como lugar de culto, sino también como una afirmación visual del poder y la influencia de la orden jesuita. El interior contrasta con la sobriedad exterior. Destaca por su rica decoración barroca, con abundantes estucos, frescos y un altar mayor monumental. Todo el conjunto está pensado para impresionar al visitante y transmitir emoción, un rasgo característico del arte barroco, que buscaba acercar la fe a través de los sentidos. Otro detalle interesante es su relación directa con el río. La iglesia fue construida junto al Reuss para subrayar su presencia en la ciudad y facilitar el acceso desde el casco antiguo. Hoy en día, el reflejo de sus torres gemelas en el agua convierte este punto en una de las imágenes más icónicas de Lucerna. Vista desde el Kapellbrücke, la Jesuitenkirche no es solo un elemento decorativo del paisaje urbano, sino una pieza clave para entender la historia religiosa, artística y política de la ciudad. Desde el Kapellbrücke también se puede contemplar el Rathausweg, uno de los paseos más pintorescos de Lucerna. Este tramo a la orilla del río Reuss conecta directamente con el ayuntamiento y forma parte del casco antiguo, ofreciendo una visión completa de la vida urbana junto al agua. El Rathausweg se caracteriza por sus edificios históricos con fachadas pintadas y decoradas, muchos de ellos conservando elementos arquitectónicos de los siglos XVII y XVIII. Pasear por esta zona permite observar cómo Lucerna ha integrado comercios, restaurantes y residencias en un entorno histórico, manteniendo la armonía estética del río y los puentes cercanos. Además, el Rathausweg es un punto estratégico para disfrutar de mercados y actividades culturales. Durante la semana se celebran mercados de productos frescos, flores y artesanías, mientras que en verano se realizan conciertos al aire libre y eventos locales que animan la ribera del río.
Desde el Kapellbrücke, la vista del Rathausweg combina arquitectura histórica, vida cotidiana y el reflejo del río Reus, ofreciendo una de las postales más completas de Lucerna. El lago de los Cuatro Cantones, conocido en alemán como Bierwaldstätter See, es uno de los elementos naturales más impresionantes de Suiza y un icono de Lucerna. Su nombre hace referencia a los cuatro cantones originales que lo rodean. Se trata de un lago glacial con una superficie aproximada de 114 km² y una profundidad máxima de 214 metros, lo que lo convierte en uno de los lagos más profundos y extensos del país. El lago tiene una forma irregular, con múltiples brazos que se adentran en los valles alpinos, ofreciendo paisajes variados y espectaculares desde cada punto de vista. Las aguas son cristalinas y reflejan los picos montañosos que lo rodean, como el Rigi y el Pilatus, creando postales únicas en cualquier estación del año. Históricamente, el lago ha sido vital para la región, sirviendo como ruta de transporte y comercio entre los cantones. Además, está vinculado a la historia fundacional de Suiza, ya que las leyendas sobre los primeros pactos de confederación se sitúan en sus alrededores. Durante siglos, las embarcaciones del lago han conectado aldeas y ciudades, siendo una vía de comunicación y desarrollo económico. Hoy en día, el lago de los Cuatro Cantones es un centro turístico y de ocio. Los visitantes pueden disfrutar de paseos en barco, cruceros panorámicos, deportes acuáticos como vela y pádel, así como senderos que recorren sus orillas y permiten contemplar el paisaje alpino en detalle. La ciudad de Lucerna se encuentra en la punta norte del lago, lo que la convierte en el punto de partida ideal para explorar sus aguas y sus paisajes. Además, el lago tiene una gran biodiversidad. Sus aguas albergan peces como la trucha, la perca y el lucio, y en sus orillas es posible observar aves acuáticas y especies protegidas, lo que añade un valor natural y ecológico al entorno. El lago de los Cuatro Cantones no es solo un elemento escénico, es un símbolo de identidad suiza, que combina historia, naturaleza y cultura, y que ofrece a los visitantes la posibilidad de conectar con la tradición, la belleza natural y la vida activa de la región alpina. La iglesia de San Leodegar, conocida como Hofkirche St. Leodegar, es uno de los templos más importantes y representativos de Lucerna. Se encuentra al sur del casco histórico y destaca en el horizonte de la ciudad por sus altas torres gemelas, que se han convertido en un símbolo arquitectónico de Lucerna. La historia de este lugar se remonta al siglo VIII, cuando se fundó un monasterio en este mismo sitio. Con el tiempo, el monasterio se convirtió en un centro religioso de gran importancia. La iglesia original fue destruida por un incendio en 1633, aunque las dos torres góticas sobrevivieron. Entre 1633 y 1639 se construyó el edificio actual en estilo renacentista tardío, convirtiéndola en uno de los ejemplos más destacados de este estilo en Suiza. La fachada combina dos épocas, las torres góticas originales y el cuerpo principal renacentista de la reconstrucción, creando un contraste único. En la entrada principal se pueden ver esculturas de santos, entre ellos San Leodegar y San Mauricio, a quienes está dedicada la iglesia. El interior es amplio y está ricamente decorado. Presenta una planta basilical con 3 naves y un altar mayor de mármol oscuro procedente de Unterwalden. Los altares laterales y las tallas doradas muestran la riqueza artística del templo y la importancia histórica de la iglesia en Lucerna. Uno de sus elementos más destacados es el órgano histórico, construido en 1640 y restaurado a lo largo de los siglos. Este instrumento es monumental y fue considerado uno de los más grandes de Europa en su época, conocido por su sonido profundo y potente. La iglesia también conserva un tesoro eclesiástico de gran valor, con objetos sagrados que datan de entre los siglos XII y XVIII, como reliquias, cálices y piezas de orfebrería, que reflejan la relevancia religiosa y cultural del lugar. Hoy en día, la iglesia de San Leodegar sigue siendo un lugar de culto activo, pero también es un punto de referencia histórico y artístico. Su combinación de estilos arquitectónicos, su larga historia y sus tesoros interiores la convierten en una visita imprescindible para entender la evolución religiosa y cultural de Lucerna. La Museumauer, o muralla de Musek, es uno de los elementos medievales mejor conservados de Lucerna y un símbolo de la ciudad. Construida en el siglo XIV, formaba parte del sistema defensivo que protegía el casco antiguo, con muros de piedra robustos y torres estratégicamente ubicadas para la vigilancia y el control del acceso.
Hoy en día, varios tramos de la muralla se pueden recorrer a pie, ofreciendo la oportunidad de experimentar la historia de la ciudad desde una perspectiva única y elevada. Entre las torres que se pueden visitar, destaca la Torre Manly. Esta torre se encuentra en la parte norte de la muralla y, como las demás, fue utilizada originalmente como torre de vigilancia y defensa. Su estructura permite observar los métodos de construcción medievales, con muros gruesos y espacios diseñados para alojar guardias y almacenar armas. Subir a la Torre Manly ofrece una vista panorámica del casco antiguo de Lucerna, incluyendo el río Reus, las calles empedradas y los tejados históricos. También se puede apreciar cómo la muralla conecta las diferentes torres de la ciudad y cómo estas estructuras defensivas se integran en el paisaje urbano actual. La Torre Manly y la Museumauer no solo son testigos de la historia militar de Lucerna, sino también símbolos de conservación del patrimonio. Recorrer la muralla permite entender cómo se defendía la ciudad en la Edad Media, y, al mismo tiempo, ofrece puntos estratégicos para fotografiar Lucerna desde perspectivas que pocas personas suelen conocer. La Torre Nollitur es una de las torres más destacadas de la histórica muralla de Lucerna, conocida como Museumauer. Esta torre, construida en el siglo XIV, formaba parte del sistema defensivo de la ciudad y servía principalmente como torre de vigilancia para controlar los accesos y proteger a los habitantes de posibles ataques. La Nollitur se caracteriza por su altura y su buena conservación, lo que permite a los visitantes apreciar claramente la arquitectura militar medieval. Su estructura robusta y sus muros de piedra muestran cómo se construían las fortificaciones en la Edad Media, para resistir asedios y garantizar la seguridad de la ciudad. Hoy en día, la torre está abierta al público y es posible subir a su parte superior. Desde allí se obtienen vistas panorámicas del casco antiguo de Lucerna, del río Reus y de las montañas que rodean la ciudad, lo que convierte la visita en una experiencia tanto histórica como visualmente impresionante. La Torre Nollitur es un excelente ejemplo de la historia defensiva de Lucerna y permite comprender cómo funcionaba la vigilancia urbana en la Edad Media. Además, es un punto ideal para fotografiar la ciudad desde una perspectiva elevada y observar la integración de las fortificaciones medievales en el paisaje urbano actual. Desde la cima de la Torre Nollitur se obtiene una de las vistas más completas y espectaculares del casco antiguo de Lucerna. A los pies de la torre, se puede contemplar el río Reus, que atraviesa la ciudad con sus aguas claras, reflejando los tejados y las fachadas de los edificios históricos que bordean sus orillas. Entre los elementos más destacados del paisaje se encuentra el puente Spreuer, un puente de madera cubierto construido originalmente en el siglo XIV. Su nombre proviene de los restos de madera y residuos de los molinos que antiguamente se arrojaban al río desde esta zona. El puente se distingue por su estructura de madera y por las pinturas que decoran su techo, conocidas como Totentanz o Danza de la Muerte, realizadas entre 1625 y 1635. Estas obras representan la fugacidad de la vida y reflejan la influencia de la tradición medieval sobre el arte y la espiritualidad de la ciudad. Desde la torre se aprecia también la función estratégica del puente, además de conectar ambos lados del río. Formaba parte del sistema defensivo de Lucerna, complementando las torres y murallas cercanas. Su cubierta de tejas protege tanto la estructura como las pinturas, lo que ha permitido que sobrevivan casi 4 siglos. La vista permite observar cómo el puente Spreuer se integra armoniosamente con la arquitectura del casco antiguo, respetando la escala y el estilo de los edificios a sus orillas. Desde ciertos ángulos, también se puede ver el Kapellbrücke, otro puente histórico cercano, mostrando cómo ambos puentes cruzan el río Reus y forman parte de la vida urbana e histórica de Lucerna, aunque no constituyen un eje formal. Además del río y los puentes, desde la Torre Nollitur se pueden contemplar las calles empedradas del casco antiguo, las plazas históricas y los tejados pintorescos de la ciudad. Más allá, se observa la Museumauer con sus torres medievales, en días despejados, las montañas que rodean Lucerna, incluyendo el Pilatus y el Rigi, que proporcionan un telón de fondo alpino impresionante. La panorámica desde la Torre Nollitur combina historia, arquitectura y naturaleza, ofreciendo una perspectiva única para comprender la disposición urbana de Lucerna y apreciar cómo sus elementos históricos se integran con el río, el puente Spreuer y el entorno natural de la ciudad. El Château Guts es uno de los lugares más icónicos y pintorescos de Lucerna, situado en lo alto del promontorio del Guts, al oeste del centro histórico.
Desde esta posición elevada, ofrece vistas panorámicas espectaculares de la ciudad, del lago de los Cuatro Cantones y de las montañas alpinas, lo que lo convierte en un mirador natural imprescindible para cualquier visitante. La historia de Château Gueux se remonta al siglo XIX. La colina de Gueux ya era utilizada como punto de observación militar y de advertencia para la ciudad. En 1859, un empresario local adquirió el terreno y estableció una posada para viajeros. Con el tiempo, la posada fue ampliada y transformada en un hotel. El edificio que vemos hoy fue construido en 1888 en un estilo romántico inspirado en el Castillo de Neuschwanstein en Baviera, con torres y tejados puntiagudos pensados para atraer a los turistas que comenzaban a llegar a Lucerna gracias al desarrollo de los ferrocarriles alpinos. Para facilitar el acceso desde el centro de la ciudad, se construyó en 1884 el funicular Gutsbahn, uno de los primeros de su tipo en Suiza. Este funicular sube unos 90 metros en un recorrido de aproximadamente 170 metros y todavía funciona hoy, permitiendo a los visitantes llegar al hotel en solo unos minutos. A lo largo de su historia, el Château Gueux ha pasado por varias etapas importantes. Tras un incendio a finales del siglo XIX, fue reconstruido y ampliado, manteniendo su encanto romántico y sus torres características. Durante el siglo XX y hasta la actualidad, ha recibido a numerosos visitantes ilustres, entre ellos monarcas, diplomáticos, artistas y músicos de renombre, consolidándose como un símbolo de la hospitalidad y el turismo de lujo en Lucerna. Hoy en día, el Château Gueux funciona como un hotel boutique de alta gama, que combina su historia y arquitectura romántica con comodidades modernas. En su interior se encuentran un restaurante gourmet con terraza panorámica, donde los huéspedes pueden disfrutar de vistas únicas de la ciudad y el lago, así como un bar emblemático y espacios para celebraciones y eventos especiales. El entorno natural que rodea el château también merece atención. El bosque de Gutswald, que lo rodea, ofrece senderos para paseos y miradores desde donde se puede apreciar Lucerna desde distintas perspectivas. Este entorno hace del lugar un oasis de tranquilidad, a pocos minutos del bullicio del casco antiguo. Château Gueux no es solo un hotel histórico, sino una experiencia completa que combina historia, arquitectura romántica, panoramas espectaculares y naturaleza. Es un lugar perfecto tanto para los visitantes que desean disfrutar de unas horas contemplando la ciudad desde las alturas como para quienes buscan una estancia más prolongada con la perspectiva única que ofrece este emblemático castillo alpino. Tras recorrer Lucerna, dejamos atrás el lago y las murallas medievales para desplazarnos hacia Zúrich, la ciudad más grande de Suiza y uno de los principales centros culturales y económicos del país. El trayecto entre ambas ciudades ya es, por sí solo, una experiencia muy suiza. Antes de llegar a Zúrich, el paisaje nos regala una imagen muy característica del país. Una casa tradicional suiza, blanca con contraventanas rojas, situada en lo alto de una colina, rodeada de praderas verdes perfectamente cuidadas. Este tipo de viviendas rurales forman parte del imaginario colectivo suizo y reflejan una arquitectura funcional, pensada para el clima alpino, pero con una estética sencilla y muy reconocible. En este mismo entorno abierto, nos encontramos con un evento de globos aerostáticos, una estampa poco habitual pero muy espectacular. Los globos, elevándose lentamente sobre el paisaje, aportan un contraste llamativo entre la tranquilidad del entorno rural y la dimensión visual del cielo lleno de color. Este tipo de encuentros aéreos son frecuentes en Suiza, aprovechando las buenas condiciones del terreno y las vistas amplias que ofrecen los valles y colinas. Ya en Zúrich, el escenario cambia por completo. En pleno entorno urbano, algo llama rápidamente la atención. Esculturas de vacas de colores repartidas por aceras, plazas y espacios públicos. Estas vacas, de tamaño real y fabricadas en fibra de vidrio, no forman parte de ninguna fiesta tradicional ganadera ni celebración folclórica. Se trata del Coop Parade, un proyecto de arte urbano que nació precisamente en Zúrich en 1998. La idea consistía en colocar vacas como lienzos en el espacio público para que artistas locales las decoraran libremente. El objetivo era acercar el arte a la calle, dinamizar la ciudad y crear una exposición al aire libre accesible para todos. Cada vaca es una pieza única, con diseños muy variados, desde interpretaciones artísticas abstractas hasta guiños a la cultura suiza y a la vida urbana. La elección de la vaca no es casual, en Suiza es un símbolo profundamente ligado al mundo rural.
a la ganadería y a productos emblemáticos como el queso y la leche, pero aquí se reinterpreta en clave contemporánea. El éxito de esta iniciativa fue tal que el Cop Parade se extendió a muchas otras ciudades del mundo, convirtiéndose en uno de los proyectos de arte público más reconocidos a nivel internacional. Así, Zurich no solo muestra su faceta financiera y moderna, sino también su capacidad para integrar creatividad, humor y arte en la vida cotidiana de la ciudad. El Hotel Weißerhof Zurich es uno de los hoteles históricos más emblemáticos de la ciudad y se encuentra en una ubicación privilegiada, justo frente a la estación central de tren de Zurich, en la Bahnhofplatz. Su localización lo ha convertido desde hace más de un siglo en un punto de referencia para viajeros, empresarios y visitantes internacionales. El hotel fue inaugurado en 1876, en plena expansión del ferrocarril en Suiza, cuando Zurich comenzaba a consolidarse como centro económico y de transporte. Desde sus inicios, el Weißerhof se concibió como un hotel de lujo, pensado para acoger a una clientela exigente que llegaba a la ciudad en tren desde distintos puntos de Europa. Arquitectónicamente, el edificio presenta una fachada clásica y elegante, acorde con los grandes hoteles europeos de finales del siglo XIX. En su interior, combina ese carácter histórico con renovaciones modernas que han permitido mantener altos estándares de confort, sin perder su identidad original. A lo largo de su historia, el Hotel Weißerhof ha alojado a numerosas personalidades, entre ellas jefes de Estado, artistas, músicos y figuras destacadas del mundo político y cultural. Esta tradición de hospitalidad de alto nivel ha contribuido a consolidar su reputación como uno de los hoteles más prestigiosos de Zúrich. Uno de los espacios más conocidos del hotel es el bar y restaurante, un punto de encuentro habitual tanto para huéspedes como para residentes locales. Su ambiente refinado y su ubicación estratégica lo convierten en un lugar ideal para observar el ritmo de la ciudad, justo en la transición entre la estación, el casco histórico y la Bahnhofstrasse. Hoy en día, el Hotel Weißerhof Zurich sigue siendo un hotel de 5 estrellas, símbolo del lujo clásico suizo, la discreción y el servicio personalizado. Más que un simple alojamiento, representa una parte viva de la historia urbana de Zurich y una muestra de cómo la tradición hotelera suiza ha sabido adaptarse al paso del tiempo sin perder prestigio ni carácter. Y así terminamos nuestro recorrido en la estación central de tren de Zurich, el Zurich Hauptbahnhof, uno de los grandes nodos ferroviarios de Europa y un lugar que resume muy bien el espíritu del país. Un espacio donde historia, arquitectura, eficiencia y vida cotidiana se cruzan constantemente, con miles de personas llegando y saliendo cada día hacia todos los rincones de Suiza y del continente. A lo largo de este viaje hemos pasado por Lucerna, con su casco histórico, sus puentes de madera, sus murallas medievales y el paisaje único del lago de los Cuatro Cantones, y hemos llegado hasta Zúrich, una ciudad más grande, moderna y dinámica, pero que no renuncia a su identidad ni a su relación con la cultura, el arte y el transporte público. Suiza demuestra en cada parada una combinación muy particular: respeto por la historia, integración con la naturaleza y una organización que hace que todo funcione con precisión. Desde una torre medieval hasta una estación de tren ultramoderna, todo forma parte de un mismo relato coherente. Zurich Hauptbahnhof no es solo el final de este recorrido, sino también un símbolo de movimiento, de conexión y de nuevos comienzos. Porque en Suiza, el viaje nunca termina en un solo lugar, siempre continúa hacia el siguiente destino. Si te ha gustado este recorrido, recuerda suscribirte a Urban Backpack, dejar tu like y compartir el vídeo. Nos vemos en la próxima aventura, explorando ciudades, historias y caminos que merecen ser contados. Hasta la próxima.